Hola a todos mis queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Sean bienvenidos a otro nuevo podcast que hemos preparado para ustedes. Un tema muy interesante será el que vayamos a tratar el día de hoy. Y estamos reunidos de nuevo los cuatro aquí para contar esto. ¿Cómo están, familia? Hola Marcos, ¿cómo estás tú? ¿Estoy bien? ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios, felices de estar aquí nueva vez los cuatro con un nuevo contenido para la gloria y honra de Dios y para ustedes. Estamos bien, gracias a Dios. El día de hoy estaremos tratando el don del habla. Un don poderoso e importante que muchos tenemos, pero quizás no nos hemos detenido a darnos cuenta de su importancia. Estaremos analizando con citas de Elena, también de la Biblia y algunos otros comentarios más para descubrir lo importante que es este don y cómo usarlo correctamente. Y ya que sabemos, ¿verdad? Que es un don, quiero preguntarles, ¿qué dice eso para ustedes? Bueno, Marco, eso es una pregunta fundamental porque tú sabes que nosotros vivimos en un mundo tan ruidoso, un mundo que va tan deprisa, que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar sobre la influencia que tienen nuestras palabras. Muchas veces ofendemos y no nos damos cuenta. Y con la misma boca que bendecimos, con esa misma maldecimos. Y nuestras palabras no son neutrales. No existen palabras neutrales. Todo causa una influencia, sea para bien o sea para mal. Y hay muchas citas que sustentan esto de la Biblia. Sí, claro que sí. Y una de esas citas está en Proverbios 25:11. Me gustaría compartirla con ustedes, que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha oportunamente. Hay otras versiones que dicen es la palabra dicha como conviene y otras dicen es la palabra dicha a su tiempo. Entonces nosotros sabemos que el oro es muy valioso. Entonces imagínense una manzana hecha de oro y dentro de un marco de plata. Es muy costosa, ¿verdad? Es algo valioso. Entonces, así mismo es la palabra dicha como conviene, dicha a su tiempo, dicha oportunamente. No todos los momentos son para nosotros decir la misma palabra. Entonces, esto es lo que nos dice Proverbios 25:11, que es manzana de oro con figura de plata, la palabra dicha a su tiempo. Muy interesante, Ángel, esto y Natalie, todo eso que tú acabas de decir. Miren, sabemos muy bien que el don del habla es un poder que si nosotros sabemos utilizarlo, pues llevaríamos bendiciones a aquellas personas que nos escuchan y también traeríamos bendiciones para nosotros. Sabemos muy bien que el don del habla, algunas personas no lo pueden tener, pero nosotros que hemos recibido el don del habla, pues deberíamos utilizarlo para bien de aquellos que en algún momento tienen la oportunidad de escucharnos. Y tengo una cita aquí en Palabra de Vida del Gran Maestro que nos dice: de todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Ustedes saben muy bien que recibimos dones de Dios, pero dice aquí que ninguno pueden ser mayor que esto del habla. Wow, es interesante porque todos nosotros pues hablamos. Qué interesante, ¿verdad? Claro, y todo tiene que ver con el don del habla. La música, todo, la predicación, hacer obra misionera, todo gira en torno al don del habla, porque en casi todo lo que tenemos que hacer para la obra de Dios necesitamos hablar. Así es, Ángel. Ustedes saben muy bien que si creyéramos realmente en esto del don del habla, pues traeríamos bendiciones. Por ejemplo, en el caso, hablaríamos bien con nuestro cónyuge, hablaríamos bien con nuestros amigos, hermanos, con nuestros hijos. O sea, que poner en práctica esto que se nos dice acerca del don del habla, pues haríamos grandes cosas que Dios quiso que nosotros hiciéramos al darnos este don.
Papi, esa idea me conmueve porque las palabras pueden ser utilizadas como una manera muy buena, una manera de construir, de sanar heridas, de ayudar personas, pero hay otro lado de las palabras y ese otro lado de las palabras es cuando lo utilizamos mal, cuando en vez de sanar, herimos, cuando en vez de ayudar, desayudamos, entonces dañamos. Esta es el lado incorrecto de cómo utilizar las palabras. Exacto, tal y como mencionas Ángel, a mí me hablaba acerca de eso también, acerca de las dos monedas, las dos caras de la moneda que tiene el don del habla. Por un lado podemos usarla para bendecir, por otro lado podemos usarlo para maldecir. No existen palabras neutrales. Y es una perspectiva importante que debemos tener nosotros acerca de esto. ¿Algo más que comentar acerca del don del habla? Bueno, a la verdad es que hablar del don del habla es un tema incómodo, siendo sincero, pero bastante necesario para en este tiempo. David, y una pregunta. ¿Tú crees que hablar del don del habla es verdad presente? Buena pregunta. Interesante pregunta, de verdad, y qué bueno que la hace. Claro que sí, hablar del don del habla es un tema de verdad presente porque, bueno, vamos a clasificar. Las personas dicen que verdad presente es hablar de Apocalipsis, Daniel, hablar de las 2300 tardes y mañana, es cierto. Sí. Pero, ¿cómo tú presentas el libro de Apocalipsis si tú no tienes el don del habla? O por lo menos practicar esto porque hacemos un esfuerzo para hablar de esos temas. Pero mira qué cosa. Cuando nosotros presentamos el libro de Apocalipsis, lo presentamos a veces con cierto temor, que la persona este tema o Apocalipsis le causa temor. Sin embargo, nosotros deberíamos presentar el libro de Apocalipsis, Natalie, como un tema, como un libro que nos infunde aliento, claro, porque es hablando de la revelación de Jesucristo, pero a algunas personas le causa temor. Es como estuvimos hablando con nuestro amigo Abraham Sánchez, cuando él dijo, no, hablar de Apocalipsis no hay que tenerle temor, porque esto es un libro o es una profecía que lo que nos hace es hablar del Señor, de Cristo y su revelación. Sí, y yo entiendo también que es verdad presente el don del habla, porque nuestro objetivo en la vida es ganar almas para Cristo. Exacto. Y con nuestras palabras podemos alejarla. La forma en que le decimos a alguien, qué sé yo, quizá que esté equivocado, que no esté en lo correcto, tiene mucho que ver para que esa persona pueda entender o pueda reconocer. Entonces, a veces el tono en que decimos las cosas, los gestos, los ademanes, todo esto tiene que ver con el don del habla. Y si nosotros, nuestro propósito en la vida es evangelizar, pues entonces tenemos que saber bien cómo hacerlo a través del don del habla. Otra cosa que tiene que ver con el habla es cuando escuchamos un oprobio lanzado contra nuestro hermano. Oiga la pregunta que nos hace en Salmos 15, 1 al 3. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista respondió: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Wow, interesante cita. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Todos nosotros queremos habitar, ¿verdad? Uh-huh. Todos queremos estar ahí. Entonces ahí da las características. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Dice, el que no calumnia con su lengua. Y eso tiene que ver con el chisme. Tú sabes que hay una cita del Espíritu de Profecía que a mí me gustaría compartir concerniente a eso. Y es muy interesante. Oye lo que dice. ¿Qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos
que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Esto está en Consejo para la Iglesia, página 310. Dice ahí que cuando nosotros nos vienen a contar un chisme, si nosotros pudiéramos calcular, por ejemplo, David viene a contarme un chisme de Marco, ¿verdad? Tú y Marco son amigos, pero tú vienes a contarme un chisme de Marco. Cuando tú vienes a contarme el chisme de Marco, si yo calculo rápido, bueno, David viene a contarme un chisme de Marco, pero en cualquier momento que David y yo tengamos una diferencia, así mismo también David vaya a contar mi falta. Entonces dice, ¿y qué mundo de chismes se evitaría si cuando usted le va a contar un chisme, usted de una vez tome en cuenta que así mismo la otra persona va a ir y también va a contar? Y me gusta mucho la última parte y siempre le pido a Dios que me ayude a ponerla en práctica, y es pensar bien de todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario. Muchas veces me ha tocado descubrir amargamente, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un juicio de valor de alguien solo porque alguien me dijo. Yo tengo que darme la oportunidad de conocerla, porque la mayoría de las veces es juicio equivocado. A veces porque Marco te cae mal, ya tú quieres que también me caiga mal a mí. Y no puede ser. Y a veces quizás no es tan equivocado, pero la persona cuando va a contar algo siempre exagera mucho. Exacto. Y siempre culpable es el otro. Exactamente. Vemos en toda la historia, Alejandro Magno, todos esos generales, cuando no podían con su enemigo, lo dividían. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro enemigo, Satanás? Satanás lo que hace es dividirnos. Sí. Y la mayor cantidad de veces en las que los hermanos se dividen es por el chisme. Porque otro le dijo al otro y entonces esos se pusieron enemigos y ahí se fue una desparramada de cosas que fue por un simple chisme. Pero termina una comunidad entera de cristianos divididos totalmente, cada uno por su lugar, por un simple chisme. Sí, siempre las personas malas tienen eso en mente. Divide y vencerás. Pero unidos somos más fuertes. Por eso es que el Señor quiere que estemos unidos. Y si tú escuchaste algo de mí, acércate a mí, hablemos, que posiblemente fue un malentendido. Entonces, en la unidad, esa unidad en la verdad es la que el Señor quiere. Y aunque muchas veces la persona que cuenta chisme dice, no, pero yo no uso para dividir y vencerás, pero el que está detrás de él, que aunque no se da cuenta, eso es lo que quiere a través de él como instrumento. Sí, yo sé que tú quieres hablar, David, pero déjame decir esto y ya. No. Tú sabes una señal para uno saber que viene un chisme. Yo te voy a decir una cosa, pero yo no soy chismosa. Pero a veces dicen otra cosa. Al principio siempre le dice, mira, vamos a orar por fulanito para como santificar el chisme. Ay, Dios mío. Mira, Ángel, todo esto es lo que venimos diciendo acerca del don del habla. Cómo utilizar este don, este poder que Dios nos ha dado, precisamente para evitar esas cosas. Eso como tú acabas de decir. Cuando viene alguien, mira, vamos a orar por una persona, y mira, y comienzan a contarte las cosas que esa persona ni siquiera está preparada para recibir esas informaciones, porque son cosas negativas de otra persona, que hay personas espiritualmente que no tienen la capacidad, la madurez espiritual para escuchar las cosas negativas. Entonces tú comienzas a llevar informaciones que otras personas no saben. Vamos a orar por fulano. Sí, porque le está pasando esto con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y esto es un mal. Un mal innecesario. Exactamente. Entonces nosotros deberíamos evitar esto. Y sabemos muy bien que Dios nos ha dado el don del habla. Como decía Natalie al principio, ella dijo, podemos utilizar el don del habla, dos vertientes hay. O para bien o para mal. No hay Tú sabes, una cosa, eso me recuerda, creo que nos dice Santiago acerca de cómo amonestar a los hermanos, cómo deberíamos usar este don cuando se trata de este tipo de cosas. En vez de hablarlo en formato de chisme con otras personas, debemos hablar con ese hermano. Exacto. Si no entiende, lo jalamos con unos ancianos. Y si no, ahí sí se habla con la iglesia. Pero una cosa, y es que la persona involucrada siempre debe estar presente cuando se hable de él. Claro. Porque el objetivo
es redarguir, que aprenda. Exactamente, porque muchas veces decimos ese chisme, pero no se lo atrevemos a decir a la persona del que estamos hablando. Sí, Ángel, porque es muy fácil tener el valor de yo ir a hablar contigo de Marcos, pero el valor de yo ir a hablar con Marcos directamente, Nunca entonces esa parte no lo tengo. Qué bonito, ¿verdad? Así es, mami. Y muchas veces a las personas que reciben estos chismes son personas no creyentes. Y uno le viene a contar chismes Ay, Dios mío. de una persona creyente o de varias personas creyentes. Y dice, pero ella me está hablando de chismes de esa persona que es cristiana, que es su hermana. Es el ideal que yo quiero ser cristiano. No, pues estamos todos igual, hasta yo estoy mejor porque yo no cuento chismes así. Entonces, Le sirven de piedra de tropiezo. Tú sabes que lo que tú decías, David, de que vamos a orar y hay cuento, es muy interesante que nosotros sepamos, o muy importante que sepamos, que para yo orar por una persona yo no necesito detalles. Exacto. Porque quien va a ayudar, quien va a resolver es Dios, Es Dios. y Él conoce los detalles. Entonces, con que usted me diga, hay que orar por Ángel, ya, no me dé detalles de lo que le está pasando a Ángel, porque eso cuando viene a ver ni siquiera me ayuda, sino que me hace mal. Y si Ángel se entera, pues empeora la situación. Entonces, vamos a orar por Ángel y ya, Señor, tú sabes lo que le está pasando a Ángel, si es de salud, si es económico, si es en su familia, pues ayúdale. Y entonces ahí voy ayudando. Pero si es algo que se puede saber y que si esa persona se da cuenta que yo sé, no le hace daño, porque quizá a veces son casos de enfermedad. exactamente. Fulano está enfermo y está pidiendo oración. Bueno, pues si está pidiendo oración y la enfermedad se puede decir, pero siempre tratando de cuidar a la otra persona, de ponernos en ese lugar, de ser empáticos y de entender que hoy es ella o es él, pero que mañana puedo ser yo. ¿Cómo yo quisiera que me traten si yo fuera la que estuviera en esa situación? Exactamente, considerándote a ti mismo. Así es, Ángel. Hay una frase muy famosa que nos dice que las palabras son como el agua, que cuando la tiramos en tierra, difícil de recogerla. No, yo no he visto ese que ha podido recoger el agua después de caer en tierra. Así mismo es. Si nosotros supiésemos el daño que le hacemos a una persona cuando le llevamos un chisme, nosotros evitaríamos ese día. Retiraríamos todos los dichos que hemos, valga la redundancia, hemos dicho en ese momento. Pero nosotros no tenemos ni idea la magnitud del mal que le hacemos a esas personas cuando le llevamos tal información que no está preparado para recibir. Y tenemos que estar conscientes de este tema. Por eso que ahorita tú me preguntaste, Natalie, si esto era verdad presente. Y te respondí que sí. Porque si pudiésemos estar conscientes de lo que significa el don del habla, ¿por qué Dios nos permitió el don del habla? Es para bendecir, para llevar informaciones a otro, principalmente la palabra de Dios, que es lo que necesita este mundo que perece. Pero nosotros hemos utilizado mal este poder. Sí, tú sabes que eso produce un efecto dominó, especialmente en el lugar donde debería ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, que es el hogar. Yo estuve viendo una imagen de un papá que le habla mal a la mamá. Entonces la madre, le habla mal al hijo y después se ve al hijo hablándole mal al gato. Porque es así, es un efecto dominó. Actualmente nosotros vemos que no necesariamente el hijo le habla mal al gato, sino que va a la escuela y entonces en la escuela trata mal a sus compañeritos. Y muchas veces esto ocurre porque eso es lo que ve en la casa. En el hogar nosotros formamos y muchas veces en la escuela ellos demuestran esa formación que han recibido en el hogar. Tú sabes que hay una historia, Ángel, que yo te he contado muchas veces, y creo que está en uno de nuestros videos, que es el niño y los clavos. Tú decías hace un momento que las palabras son como el agua, que cuando se tiran a la tierra no se vuelven a recoger. Pues bueno, mira, ¿quieren que le cuente la historia? Sí. Adelante. Bueno, hay un niño que constantemente ofendía a las demás personas. Lo raro de esta historia es que él no veía eso en la casa. Miren qué cosa. Sino que en su casa se llevaban bien sus padres.
pero el niño había estado juntándose con otros amiguitos y tú sabes el poder de la influencia, y él pues había adquirido ciertas maneras de hablar de sus amiguitos. Así que en todos los lugares donde iban sus padres con él, veían que él se expresaba de una forma muy despectiva de la persona, muy ofensiva, que no quería decir por favor, gracias, usar palabras de cortesía, sino que se alegraba ofendiendo a los demás. Su papá, de una manera muy sabia, decidió hablar con él y le dijo todo lo que esto implicaba, las consecuencias de la siembra, de la cosecha, le habló de todo eso. Y le dijo, vamos a hacer un experimento. Y es el siguiente. Cada vez que tú ofendas a una persona, tú vas a coger un clavo, vas a coger el martillo y vas a ir a aquella cerca o aquella palizada donde están aquellos palos y tú vas a clavar un clavo. Al niño le encantaba eso, le encantaba jugar con clavos, con martillos y con todo eso. Así que él feliz de la vida. Él cada vez que ofendía a una persona iba y clavaba su clavo, él lo tenía pendiente. A veces lo hacía, no se percataba, pero el papá lo miraba y le decía un clavo y él iba, un clavo. Hasta que un día él se cansó de ir a clavar tanto y clavar tanto y clavar tanto. Y le dijo a su papá que él había entendido y que él quería cambiar, que lo ayudara, que cómo él podía hacerlo. Bueno, pues entonces su papá empezó a aconsejarlo, empezó a decirle y a enseñarle otros tipos de palabras. Y también le dijeron que el mayor problema venía por la influencia de sus amiguitos, así que él mismo decidió cortar. Entonces ya el niño había cambiado, el Espíritu Santo lo había transformado y ya él no ofendía. Y le decía entonces al papá, papi, pero ya yo no le hablé mal a fulano. Su papá le dice, pues mira, ahora vamos a hacer lo inverso. Cada vez que pase un día y que tú no hayas ofendido a nadie, tú vas a ir a sacar un clavo. Y así ve el niño. Y buenos días, mami. Y iba y sacaba un clavo, ay, contentísimo. Llegaba de la escuela, iba a la escuela, donde quiera que iba ya el niño, así tranquilo y no ofendía, hasta que llegó a sacar todos los clavos. Cuando va donde el papá contento, papi, por fin, gracias a Dios lo logré, ya no hay más clavos, ya pude sacarlo todo. Y entonces el papá le dijo, pues ven, acompáñame, vamos a ver. Y lo vieron todo y entonces su papá le dijo algo. Y le dijo, ¿y cómo están los palos? Y el niño le dijo, sin clavo. Y en el lugar de los clavos, ¿qué quedó? Quedó un hueco, quedó un hoyo. Y su papá le dijo, tú le pediste perdón a esas personas, pero en su corazón quedó ese hueco, quedó ese hoyito, quedó eso ahí, ese mal que tú le causaste. Por eso es que tenemos que cuidar con nuestras palabras, porque aunque pidamos perdón, esa herida queda. Y esa herida solamente puede sanarla Jesús. Así que si usted es una persona que han ofendido, perdone. Y si es una persona que ha ofendido, pida perdón. Porque de ambas partes suelen haber situaciones, reacciones. Eso nos lleva, familia, a la pregunta del millón. Si todos estamos de acuerdo en que el poder del habla y el daño que puede causar, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Si nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro interior, entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra forma de hablar para que sea una fuerza constante para el bien? ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, la respuesta es tan fácil de decir, pero difícil de vivir. Necesitamos un trasplante de corazón. Un nuevo nacimiento. Así como Nicodemo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, nosotros no nos vamos a trasplantar un corazón, sino que el Espíritu Santo va a cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, y debemos dejar que Él entre en nosotros, que Cristo more allá, y Él va a comenzar a quitar todos esos clavos, todas esas cosas malas que tenemos, y vamos a tener un nuevo corazón, un trasplante de corazón. Exactamente, entonces vamos a poder decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es un asunto de una relación con Dios. Esto no surge de la noche a la mañana,
Esto no es como ya hoy yo voy a comenzar a hablar mejor. Y sí puede iniciar un día, pero ya iniciando ese día no todo está listo. Necesita una relación con Dios diario. Eso se logra a través del estudio de la palabra de Dios, la oración, totalmente una entrega total a Dios. Sabemos muy bien que el don que Dios nos ha dado de las palabras es para utilizarlo bien. Y obviamente que a través de la relación que tengamos con Dios, el Espíritu Santo pues nos va a indicar cuándo nosotros tenemos que hablar y cuándo tenemos que hacer silencio. Porque no es siempre lanzarnos y vamos a dar un consejo o vamos a hablar, porque me está diciendo, siempre hay un momento cuando el Espíritu Santo te indica qué tú debes decir, qué tú debes hablar. Principalmente cuando tenemos que dar un consejo o cuando tenemos que ir donde una persona y decirle, mira, vamos a orar, qué cosa decir. Cuando tú tienes, como decía Marco, una relación con Dios en tu interior, hay una armonía con el Espíritu Santo. Es obvio que las cosas que saldrán de ti serán edificantes para aquellas personas que aún necesitan escuchar tus palabras. Sí, tú sabes que hace rato que estaba buscando una cita y la encontré. Es del tema que estábamos hablando anteriormente, de que si dicen o no dicen, y está en Proverbios 7, 21 y 22. Escuchen lo que dice Proverbios 7, 21 y 22, porque a veces escuchamos que alguien dice algo mal de nosotros y de una vez nos ofendemos, como que nunca hemos dicho nada de nadie. Y esta cita a mí me impactó. Yo no sabía que eso estaba escrito hasta el día que lo encontré. Eclesiastés. Okay. Eclesiastés 7, 21 y 22. Eclesiastés. Dice el 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen. No sea que oigas a tu siervo que habla mal de ti. Pues tu corazón sabe que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Entonces, si usted escuchó por ahí, tranquilo, porque recuerde que usted también ha hablado mal de otra gente. Entonces, pedir perdón, arrepentirnos y no estar como que somos, ¿verdad? Como que nuestra reputación es intocable. Sí. Dejemos nuestra reputación a Dios, que Él se encarga de todo. El tiempo y Dios revelan lo que hay, si lo que se está diciendo de usted es verdad o es mentira. Cuando tratamos de defendernos, lo que hacemos es empeorar la situación. Wow, mami, yo no conocía esa cita, era que Proverbios. Eclesiastés 7, 21 y 22. Wow, qué interesante. Sí, hemos hablado mucho acerca de lo que debemos decir y no decir, pero me gustaría introducir otra dimensión, el poder del silencio. ¿Cuándo no hablar? Y a veces la palabra más sabia es la que no se menciona. Familia, ¿qué piensan acerca de esto? Excelente pregunta, Marco. Excelente pregunta. Esa es la otra mitad de la ecuación. Yo quiero lo que tú puedas buscar, Natalie, a Santiago 1:19. Por favor. Tengo aquí. Santiago 1:19. Mira a ver si tú la tienes ahí en la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Excelente texto. Debemos ser prestos para oír y tardo para hablar. Porque sabemos muy bien que hay momentos cuando nosotros tenemos que hacer silencio. Como decías, Marco. Hay que hacer silencio y ser tardo para hablar. Evitar esto. ¿Por qué? Porque a veces las personas no realmente lo que necesitan es ser escuchados. Si tú le escuchas, le hace mejor a las personas. Porque tú le estás demostrando que es importante. Primero. Y también cuando la persona te comunica cualquier cosa, no debemos ir y orar antes de nosotros dar nuestra propia opinión.
Nótate que cuando a José se le dijo que había que revelar el sueño al faraón, José dijo, Dios siempre puede y quiere. Pero José iba y se arrodillaba y se comunicaba con Dios y Dios le mostraba. O sea, hay personas que se lanzan a dar consejo rápido, sin primero comunicarle a Dios las cosas que aún se le ha solicitado o se le ha dicho. Y nosotros tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Eso me acuerda a mí una experiencia en el trabajo. Un compañero de trabajo, a nosotros nos movían, el supervisor, de diferentes puestos y en esa ocasión le tocó trabajar a alguien al lado mío y él dijo delante de mí, dijo, no, yo no quiero trabajar con David porque él casi no habla. ¿Así? Y el supervisor escuchó eso y se devolvió y le dijo, no es que él no habla, es que él habla lo necesario. Y me acuerda mucho Santiago 1:19 por esto. Después escuché esta cita y yo dije, wow, es porque uno se siente mal, pero es mi confort, esa cita. Porque debemos ser así. Hay a veces que hay que escuchar al otro y poner eso que he escuchado, sea un consejo que te pidió o algo, ponerlo en oración en las manos de Dios antes de tú hablar. Porque a veces cometemos errores dando consejo apresurado. Exacto. Eso me recuerda una frase de, por así decirlo, sabiduría mundanal, pero que se puede aplicar aquí. Me refiero a sabiduría mundanal hablando acerca de los filósofos del mundo, la cual nos dice que nosotros debemos hablar porque tengamos algo que decir, no hablar para decir algo. O sea, eso nos quiere decir que debemos hablar cuando tengamos el pensamiento ya concreto, cuando tengamos la idea ya formada, cuando sepamos qué vamos a decir y no empezar a hablar mientras buscamos qué decir. O sea, habla cuando es necesario. Sí, en el mucho hablar hay pecado. Y tú sabes que con lo que decía David, de escuchar, muchas veces las personas vienen donde nosotros porque necesitan eso, hablar, y que nosotros podamos escuchar sus problemas, que podamos orar con ellos. Y a veces cometemos el error de no dejarlo hablar, sino empezar a contar nosotros lo nuestro, o a querer minimizar lo que le está pasando. No, pero eso no es nada, porque a mí me pasó esto. No, hay que escuchar a la persona, porque para un niño es un problema inmenso que a su carrito se le haya quitado una rueda, pero para mí como adulto eso no significa nada. Pero a mí me puede estar pasando algo que para el niño no signifique nada. Entonces, valorar lo que le está pasando a cada quien cuando viene donde nosotros a contarnos, porque si tuvo la confianza es porque de alguna manera se sintió inspirado a hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escuchar con respeto, escuchar con sabiduría, no minimizar lo que le está pasando a nadie, porque por más que usted quiera ponerse quizá en el lugar del otro, muchas veces no se puede por los sentimientos. Entonces, valore que la persona haya ido donde usted, escúchela. Si siente que no tiene la capacidad para dar un consejo, ore al Señor y llévela también donde usted crea que puedan ayudar en esa situación. Porque cometemos ese grave error de empezar a contar nosotros y ni siquiera escuchar a la persona. Y a veces viene con un poquito de ánimo y la mandamos sin nada de ánimo. Exacto, mira, debemos escuchar siempre a las personas y debemos entender que para nosotros algo puede ser insignificante, pero para otra persona puede ser su mundo. Sí. Cada quien aprende las cosas y las aprecia y las valora dependiendo de cómo haya vivido. Por eso nosotros que no vivimos la vida de esa persona, no tenemos, por así decirlo, el derecho a minimizar lo de otros. Y concerniente a lo de hablar, me recuerda aquí hay un dicho que nos dice que porque tenemos dos oídos y una boca, debemos oír el doble de lo que hablemos. Exactamente. Uh-huh. Así es, Marco. Al nosotros escuchar a la persona, pues le validamos y demostramos que sí, esa persona nos importa. Así es. ¿Y sabes qué es mejor? Guardar silencio en un momento específico que un torrente de palabras. Porque muchas veces el Señor nos habla a través del silencio, cuando todo está tranquilo
o cuando estamos escuchando a otra persona en silencio, sin estar por ahí hablando, es donde el Señor nos habla a nuestros corazones. No podemos estar así en tanta comunión con Dios, hablando así normal. Debemos estar en silencio, y ahí es donde el Señor puede obrar en nosotros. Amén. Y estamos llegando al final de nuestro programa, pero no quiero cerrar sin que cada uno nos dé un consejo práctico, un consejo que podamos poner hoy en día acerca del don del habla, algo que podamos aplicar. Bueno, estos consejos serían también para nosotros. Primero para nosotros, ¿verdad? Y luego para nuestros hermanos y amigos, porque todos necesitamos hacer una reforma en cuanto al uso correcto del habla. Y mi consejo sería sobre algo que leí, y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ponerlo en práctica, y es acerca de la pausa sagrada. ¿Qué es la pausa sagrada? Bueno, la pausa sagrada es que cuando yo esté en un momento de tensión o me estén diciendo cosas que a mí no me gustan, no me agradan, pues yo pueda guardar silencio, respirar, si es necesario irme, pues irme y hacerme 3 preguntas. ¿Es bueno? ¿Es amable? ¿Edifica? Si no, pues entonces dejarlo ahí. Y si voy a responder, pues entonces preguntarle al Señor cómo responder. Si es que vienen a contarme algo, pues pedirle al Espíritu Santo que me ilumine si debo escuchar o no debo escuchar. Todo esto del don del habla tiene que estar obligatoriamente relacionado con nuestra intimidad con Dios, porque solo el Señor nos puede decir cuándo hablar, cuándo callar. Y si vamos a hablar, solo Él nos puede decir qué hablar, cómo hablar. Y otra cosa importante es la disculpa rápida. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en una conversación con una persona y lo herimos, y ahí mismo nos damos cuenta, oye, le dije algo mal, pero no le damos importancia, y eso va trabajando en esa persona, y quizás en ese momento no lo vea así, pero eso va trabajando en esa persona y le da una espinita, y eso comienza a agrandarse, a agrandarse, a agrandarse, hasta que la persona no habla contigo, porque recordó eso y dijo, oye, ¿por qué fulanito me dijo eso? Y espera tu disculpa, pero tú nunca se la das porque te olvidaste y no lo dijiste en el momento que debiste decirlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disculparnos en ese específico momento. Oye, perdóname, eso no fue de tu agrado, yo lo sé, perdóname. Y es rápido y no nos debe dar vergüenza, porque nos va a hacer peor más adelante cuando esa persona lamentablemente se separe de nosotros por esa frase. Bueno, Marcos, mi consejo es animar a la persona a practicar la gratitud en voz alta. No asumir que la persona pues sabe que los apreciamos. Hay que decírselo a la familia, nuestros amigos, nuestros hermanos. Hay que decirle lo tanto que nosotros le queremos y que agradecemos las cosas que en un momento de la vida han hecho por nosotros. Esto, pues, la gratitud tiene un poder, y sabemos muy bien que cuando la persona puede escuchar esto, de nosotros decirle cuánto le agradecemos, pues la persona queda marcada. Así como cuando tiramos las palabras como el agua, la persona que la tierra la absorbe, las personas pueden absorber las cosas positivas de nosotros, y esto también le queda marcado en su corazón. Pues una de las cosas que podemos decirle a nuestros amigos es que seamos agradecidos. Tú sabes, David, que mientras tú hablabas de eso de ser agradecido, de decirle a las personas que las queremos, yo recordé algo que a mí me gusta hacer, y es a través de las redes sociales, por ejemplo, de Facebook o de WhatsApp. Principalmente lo hago en WhatsApp. Es que un día me siento y cojo mi celular y empiezo a escribirle a la persona. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. Que tú siempre me dices, pero tú tienes mucha gente con quien hablar. No, pues yo me siento y le escribo. Recuerdo que le escribí en una ocasión a alguien y me dijo, te equivocaste de persona. Y yo, no, fue a ti. Ay, yo también te quiero. Entonces, a veces nosotros esperamos momentos como que la persona esté pasando por momentos desagradables,
o queremos a alguien y no se lo decimos, siempre es bueno decirle. Saque tiempo para eso, porque en vida es que las personas tienen que escuchar o leer que son importantes para nosotros. Practique el decir te amo en el hogar, eso es lindo, ¿verdad? Así es. Te amo, mi amor. Gracias. Tú también. A los hijos, decirle constantemente, a nuestros padres, te quiero, darle un abrazo, escríbaselo, porque mientras hay vida es que la persona quiere escuchar y necesita escuchar esas palabras de aprecio que son tan importantes para llenar nuestro tanque emocional. Así es. Consejos maravillosos y prácticos nos han dado, familia. Esperamos que este don, el don del habla, pueda ser utilizado de forma correcta, tanto por nosotros como por nuestros amigos que nos ven aquí. Y por eso también les invito a ustedes a suscribirse. Así es. Y yo sé que los videos a ustedes les gusta, así que nos pueden apoyar dándole un me gusta. También queremos decirle que nos comenten, que deje su comentario, ahí usted le da donde dice comentar y ahí usted escribe una bendición para nosotros, una bendición para otra persona. Puede simplemente escribir amén, decir algo, porque eso es muy importante también para nosotros. Y otra cosa que podemos decirte es, Dios te bendiga. Y nos vemos en un nuevo contenido. Hasta la próxima. Bye.